Cuando la carta finalmente la encontró, Mara Hayes ya no tenía lugares que pudieran sentirse como un futuro. Había agotado todo lo que se parecía a un más tarde. Cuando se duerme alternando entre refugios temporales y aparcamientos, no se lleva un calendario. Los días se miden por la cantidad de gerentes que te han rechazado o por los desconocidos que te han ordenado que te marches. Esa mañana, ella y su hija estaban sentadas sobre el hormigón tibio detrás de una lavandería, compartiendo los últimos bocados de un sándwich de gasolinera. En ese momento, un camión de correos apareció, como si hubiera girado mal y se hubiera metido directamente en sus vidas. El conductor miró a su alrededor y luego levantó un sobre marrón sin marcas. ¿Alguien conoce a Mara Hayes? El nombre sonó demasiado pulcro y ordenado en medio de la intemperie. Mara se levantó lentamente, sacudiendo migas de su abrigo de segunda mano. Sí, dijo. Esa soy yo. El conductor comprobó la etiqueta, como si le costara creerlo, y se lo entregó junto con una pequeña tableta electrónica para que firmara. Certificado, le explicó. Dirección reenviada. Finalmente la alcanzamos. Dirección reenviada, pensó ella. Como si pudiera reenviarse algo a una mujer cuyo código postal estaba en constante mutación. Ava, de 10 años, delgada como un hueso bajo una sudadera demasiado grande, observaba con esa aguda curiosidad que desarrollan los niños que ya han visto demasiado. ¿Es malo?, susurró Ava. Podría ser cualquier cosa, dijo Mara, aunque la experiencia le había enseñado que cualquier cosa casi siempre significaba deudas o malas noticias. La dirección del remitente decía Bufete de Abogados Coulten y Meyers, impreso en letra pequeña y negra. Abogados. El estómago se le encogió de inmediato. Esperó hasta que el camión se alejó antes de abrir el sobre con la uña del pulgar y desdoblar la carta. Las palabras nadaron un poco al principio, el lenguaje legal, las fechas, pero una frase lo ancló todo. Usted es la única heredera de la propiedad de Eleanor Ward, su abuela. Una montaña, una cabaña, una infancia que había metido a la fuerza en el cajón más recóndito de su memoria. Ava se inclinó más, con el pelo cayéndole sobre los ojos. ¿Qué dice? Dice, respondió Mara lentamente, que la abuela ella murió y que me ha dejado su lugar. La palabra lugar le sonó extraña, más grande que una simple habitación, y sin embargo, más pequeña que un verdadero hogar. Mara no había visto a su abuela en más de una década. Eleanor Ward había vivido en la ladera de una montaña en una cabaña que olía a pino, a humedad y a humo de leña, insistiendo en que el mundo allí arriba era todo lo que necesitaba. La madre de Mara lo había llamado, ese callejón sin salida, y había arrastrado a su hija lejos a los 17 años, prometiéndole luces de ciudad y mejores oportunidades que nunca llegaron. Ahora, esa cresta olvidada la estaba llamando de vuelta. La carta detallaba que los impuestos estaban al día, que la propiedad estaba libre de deudas, y que la llave estaba pegada en la parte de atrás. Mara dio la vuelta a la página y sintió el metal bajo sus dedos. Frío, real, un peso que transformó las temblorosas palabras sobre el papel en algo tangible, en un espacio al que realmente se podía entrar. ¿Podemos ir allí?, preguntó Ava, tratando de sonar indiferente, pero la pregunta temblaba en los bordes de su voz. Mara miró la llave, luego las dos delgadas muñecas de su hija, y el petate que contenía toda su vida. Si el autobús todavía va por ese camino, dijo. Sí, podemos intentarlo. El viaje consumió casi todo lo que les quedaba. Un billete hasta el pueblo más cercano, un segundo billete para Ava con la tarifa infantil reducida, 2 vasos de papel con café aguado de una máquina expendedora que aún creía en el cambio exacto. A medida que la ciudad se adelgazaba en campos y los campos se alzaban en colinas, Mara sintió como el pecho se le oprimía con cada kilómetro recorrido. La última vez que había dejado estas montañas, había jurado no volver jamás, convencida de que la distancia podría borrar el sabor de la decepción. Ahora, la distancia se estaba plegando sobre sí misma, devolviéndola justo al punto donde toda aquella huida había comenzado. Ava presionó la frente contra la ventana del autobús, viendo cómo los árboles se desdibujaban en oscuras manchas verdes. ¿Viviste allí mucho tiempo?, preguntó. Lo suficiente como para conocer el crujido de cada tabla del suelo, dijo Mara. Recordó las tormentas de verano que teñían el cielo de púrpura, a su abuela tarareando sin melodía mientras revolvía algo en la estufa. El modo en que el viento cantaba al colarse por los aleros durante la noche. También recordó las discusiones en voces bajas y urgentes entre su madre y Eleanor.
Las palabras, derroche, cabezota, arruinándote la vida. Esta tierra es todo lo que tenemos, golpeando la puerta. Y un día, el coche estaba lleno y la montaña se encogió en el retrovisor. El autobús las dejó en una estación decadente, en un pueblo del valle que no había perdonado a las fábricas por haberse marchado. La calle mayor llevaba su historia como pintura descascarada. Pasaron junto a escaparates cerrados y una cafetería que todavía olía a grasa de tocino y a esperanza fatigada, luego siguieron la acera agrietada hasta el bufete de abogados que figuraba en la carta. Dentro, el aire acondicionado zumbaba con una ambición anticuada. Un recepcionista les deslizó un portapapeles. Un hombre con un traje barato las condujo a una sala de conferencias que resultaba demasiado formal para sus abrigos raídos. Él les explicó la legalidad de la sucesión, los patrimonios, y la insignificancia de lo que la gente cree poseer. Al final, lo que importaba era simple, una cabaña en 3 acres de terreno empinado a mitad de Grey Creek, un mosaico de árboles y roca con un tejado algo hundido. No vale mucho sobre el papel, dijo el abogado, barajando las páginas. Pero está limpia. Sin cargas ni impuestos atrasados. Empujó una carpeta delgada hacia Mara. Firme aquí y será oficialmente suyo. La pluma se sintió más pesada de lo que debería. Pensó en todas las veces que había firmado documentos que le arrebataban opciones, formularios de despido, registros de entrada en refugios, vales de autobús. Esta era la primera vez que una firma parecía abrir algo. Escribió su nombre con cuidado. Afuera, Ava inclinó la cara hacia la cresta que se cernía detrás del pueblo. Greyback se elevaba en capas de azul grisáceo, hombro sobre hombro. Las nubes se aferraban a sus laderas superiores como pensamientos que no terminaban de formarse. ¿Está ahí?, preguntó. ¿Arriba? Arriba, dijo Mara. Su voz salió más suave de lo que pretendía. El autobús que subía a mitad de la montaña ahora solo circulaba los fines de semana durante la temporada turística. Era jueves a finales de otoño, fuera de temporada y fuera de horario. Así que caminaron. Las mochilas eran ligeras porque no tenían mucho que llevar. Pero el camino subía sin descanso, cambiando las casas por árboles, el asfalto agrietado por grava, el ruido por un viento amortiguado. Cuanto más se adentraban, más se despegaba el presente. Mara reconoció cosas en las que no había pensado en años, un buzón oxidado inclinado en un ángulo obstinado, una curva en la carretera donde la barandilla protectora había cedido hacía décadas, una roca musgosa con forma de oso durmiente. Con cada punto de referencia, la niña que había sido se acercaba un poco más a la mujer en la que se había convertido. Ava notó el mismo cambio, aunque no supiera por qué. «Estás más callada», dijo. «La montaña hace eso», respondió Mara. Su abuela siempre había afirmado que la cresta escuchaba más de lo que hablaba. En aquel entonces, Mara solo había puesto los ojos en blanco. Cuando llegaron al estrecho camino de tierra que servía de entrada, la luz se había diluido hasta convertirse en una plateada tarde. La cabaña emergió lentamente detrás de un grupo de abetos. Una forma pequeña y cansada, presionada contra la roca como si intentara esconderse. Las tablas desgastadas se hundían por los bordes. Las tejas del tejado se rizaban como papel viejo. El único escalón delantero estaba torcido, medio tragado por el musgo, pero la chimenea seguía recta y las manchas de humo alrededor de su boca susurraban que allí había vivido un fuego con obstinación. Ava se detuvo a su lado, respirando con dificultad. «Es minúscula», dijo. No lo dijo como un insulto. «Solía ser más grande», replicó Mara. «Creo que he encogido yo». De cerca, el lugar parecía haber estado conteniendo la respiración. Las ventanas estaban veladas de mugre, algunas agrietadas, una remendada con cartón y cinta adhesiva. No había señales de huellas recientes, solo las delicadas pisadas de animales que se entretejían dentro y fuera de la maleza. La llave de la carta encajó en la cerradura. Tras unos movimientos persuasivos, la puerta se abrió con un suave gemido, liberando un olor a polvo, cenizas frías y algo débilmente floral. Tal vez lavanda, aferrándose obstinadamente al aire como un recuerdo que se negaba a ser desalojado. En el interior, la cabaña era esencialmente una gran habitación dividida más por intención que por paredes. A la izquierda, una zona de cocina, una estufa de leña, encimeras astilladas, estantes llenos de frascos que una vez contuvieron el verano.
A la derecha, una cama estrecha bajo una ventana, una mecedora, una mesa baja marcada por décadas de tazas. Entre ellas, un pequeño baúl de madera con esquinas de metal, de esos que prometen secretos incluso cuando están vacíos. El polvo cubría todo densamente, suavizando los contornos. Pero la estructura del lugar era sólida. Ava entró con cuidado, sus zapatillas dejando huellas nítidas. Ella vivió aquí sola, más tiempo del que cualquiera pensó que lo haría, dijo Mara. Dejaron caer sus bolsas junto a la puerta. El primer instinto de Mara fue empezar a limpiar. La supervivencia le había enseñado que reclamar un espacio significaba hacerlo habitable lo antes posible. Abrió las ventanas para dejar que el aire intercambiara sus historias con el exterior. Barrió excrementos de ratones y hojas secas con un recogedor. Cada raspado de la escoba exponía más las tablas deformadas del suelo. Ava exploró con una intensidad silenciosa. Tocó el respaldo de la mecedora, deslizó los dedos por el estante de los frascos, estudió una fotografía descolorida clavada junto a la cama, una Eleanor más joven sosteniendo a una pequeña Mara, ambas entrecerrando los ojos hacia la luz del sol como si la desafiaran a parpadear primero. ¿Por qué nunca volvimos?, preguntó Ava de repente. Mara dudó. La verdadera respuesta estaba enmarañada: orgullo, ira, largos viajes en autobús, la amargura de su madre, su propia vida inestable. Siempre quisimos volver, dijo. Pero la vida siempre gritaba más fuerte en otro lugar. Ava aceptó la verdad a medias con un pequeño asentimiento. Ella vagó hacia la pared del fondo, donde una estrecha puerta conducía a lo que servía de trastero. Mara encontró una caja de productos enlatados en la cocina. Las etiquetas descoloridas, pero no caducadas. Calculó mentalmente las comidas: sopa, frijoles, arroz, si el pequeño tanque de propano exterior todavía tenía algo que ofrecer. Por primera vez en meses, la pregunta no era dónde dormirían, sino solo qué tan abrigadas estarían. El pensamiento le alivió algo en el pecho. Se arrodilló junto a la estufa de leña, limpiando las cenizas, sintiéndose casi normal en la repetición de movimientos que una vez había visto hacer a su abuela con los ojos medio cerrados. Hay cosas aquí atrás, llamó Ava. Muchísimas cosas. Hubo un crujido, el suave golpe de algo que se arrastraba. Mara se limpió el hollín de las manos y caminó hacia el sonido. Ava estaba en el estrecho trastero, con las mejillas manchadas de polvo y los ojos brillantes. Cajas de cartón se alzaban a su alrededor, algunas colapsadas, otras intactas, todas marcadas con la letra pequeña y precisa de Eleanor: ropa de invierno, herramientas, libros, no tirar. Pero la atención de la niña no estaba en las etiquetas. Estaba fija en una sección de la pared donde las tablas de madera no encajaban del todo. Suena raro, dijo Ava. Golpeó ligeramente con los nudillos. Una resonancia hueca respondió. El resto de la pared sonaba sólida, obstinada. Esta parte sonaba como una respiración contenida. El pulso de Mara se aceleró. Su abuela nunca había mencionado un espacio oculto. Por otra parte, Eleanor nunca había sido generosa con la información, solo con las advertencias. La gente te quitará lo que pueda, cariño. No les des tu mapa. Mara deslizó los dedos por la costura irregular donde una tabla se superponía a otra. Allí, casi invisible, estaba el contorno más débil de una pequeña puerta recortada en la pared y disimulada con cuidadosa intención. La manija no era más que un clavo doblado y martillado al ras. Mara deslizó las uñas por debajo y tiró. Al principio, la madera se resistió, el pegamento y el tiempo conspiraban. Luego, se movió con un suspiro reacio, revelando la oscuridad. Ava aspiró aire. «Habitación secreta», susurró, como si decirlo demasiado alto pudiera hacerla desaparecer. Detrás de la estrecha puerta había una cavidad tallada en la propia roca, más profunda de lo que Mara esperaba. Se habían encajado unos pocos estantes de madera. En ellos, había pilas ordenadas de cuadernos atados con bramante, viejas cajas de puros y una única caja de caudales metálica del tamaño de 2 libros de bolsillo apilados. Todo estaba dispuesto con una cuidadosa economía. Nada revuelto u olvidado. Esto no era desorden. Era intención. Eleanor Ward podría haber sido obstinada, pero nunca había sido descuidada. Mara metió la mano y levantó la caja de caudales. Era más pesada de lo que parecía.
Sus palmas se humedecieron contra el metal frío. La caja no tenía un candado obvio, solo un pestillo asegurado con cinta adhesiva amarillenta por los años. Ava observaba cada movimiento como si presenciara la desactivación de una bomba. ¿Crees que es dinero?, preguntó la niña. La pregunta contenía a partes iguales esperanza e incredulidad. El dinero existía en las historias de otras personas, no en las suyas. No lo sé, dijo Mara honestamente. Si lo es el montón de billetes más silencioso de la historia. Retiró la cinta quebradiza pieza por pieza, con el corazón palpitando. El pestillo se levantó con un suave clic que pareció anormalmente fuerte en la pequeña habitación. Por un momento, no la abrió. Los recuerdos acudieron. El modo en que su abuela solía detenerse a mitad de una frase cuando se acercaban ciertos temas. La forma en que agarraba su taza con más fuerza cada vez que se mencionaba el pueblo, la empresa o la palabra tierra. Mara había pensado que solo era vieja ira que se calcificaba. Ahora, con esta caja oculta en sus manos, se preguntó qué era exactamente lo que Eleanor había estado cargando. ¿Estás bien?, preguntó Ava en voz baja. Sí, que murmuró Mara. Solo escucho a la montaña, a la casa, a la versión de sí misma que se fue de este lugar sin mirar atrás. Respiró hondo y levantó la tapa, preparándose para cualquiera que fuera la forma que hubiera decidido tomar el último secreto de su abuela. Dentro de la caja no estaba la pila ordenada de billetes que Ava había deseado silenciosamente, sino algo más extraño y pesado. En la parte superior, había una carta doblada con el nombre de Mara escrito en la letra cursiva y apretada de Eleanor. Debajo, una pequeña llave de latón pegada a una ficha, una vieja fotografía con las esquinas rizadas y un cuaderno encuadernado en cuero hinchado por el uso. No había monedas sueltas ni joyas que ofrecieran una respuesta fácil, solo papel, tinta y la sensación de que su abuela finalmente había decidido seguir hablando desde el otro lado del silencio. Ava se impacientó. Bueno, ¿qué es?, exhaló. Mara se sentó con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento, la caja entre las rodillas, las manos temblándole lo justo para que el papel susurrara al desdoblar la carta. Las primeras líneas golpearon como una voz que no había escuchado en años. Si estás leyendo esto, significa que la montaña por fin te ha llamado a casa. Chica cabezota. Eleanor escribía sobre años de precariedad, sobre discutir con la ciudad y la compañía por el manantial que corría bajo su tierra. Sobre cómo algunas verdades eran demasiado grandes para gritarlas en público. Así que las escribí, decía la carta. Las mantuve a salvo hasta que estuvieras lista. La carta mencionaba la llave del banco, el cuaderno y el resto, que, según decía, estaba escondido, donde el suelo recuerda. Mara frunció el ceño ante esa línea. El cuaderno, cuando lo abrió, rebosaba de fechas, nombres, lecturas de aguas subterráneas, copias de cartas que había enviado a funcionarios que nunca respondieron. Ava perdió interés en la letra densa y comenzó a golpear las tablas del suelo con el lateral de su zapato, escuchando. Una tabla cerca de la pared del fondo emitía un sonido más agudo y hueco, similar al de la pared antes. Aquí dijo. Es como si el suelo estuviera mintiendo. Parecía apropiado que la hija lo escuchara primero. Mara deslizó la alfombra a un lado y presionó la palma contra el tablón. La madera se flexionó lo justo para revelar un estrecho hueco. Alguien, obviamente Eleanor, había cortado un rectángulo cuidadoso y lo había vuelto a colocar. Con un gruñido y encajando los dedos, Mara lo levantó. Debajo había una cavidad poco profunda revestida de hojalata. Dentro, envueltos en tela aceitada, había fajos ordenados de dinero en efectivo, una libreta de ahorros gastada y otro sobre, más grueso y sellado con cinta. No son riquezas inimaginables, pero es más.